Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Yo recuerdo que cuando estudié la secundaria lo hice en una secundaria pública, muy buena, en una secundaria técnica industrial, en mi nativo Guanajuato, Acámbaro, Guanajuato. El mayor conglomerado de estudiantes provenían de las zonas rurales de alrededor de la ciudad. Pero lo que más me marcó mi memoria fue que muchos decían, mira, Frank, yo aquí vengo a aprender el inglés porque ya terminando la secundaria me voy con un primo a California. Y así era una gran mayoría de los compañeros y gente muy talentosa. Hay unas cosas que no se me van a olvidar. Un compañero de Parácuaro, Guanajuato, hacía un agua de alfalfa de lo más delicioso que yo haya probado en mi vida. Realmente para mí se convirtió en algo maravilloso poder probar esa agua de alfalfa, que siento yo que era hasta curativa, y lo que más marcó mi memoria es que ese gran compañero y amigo iba y venía corriendo cuando se le iba el autobús. Para la gente de las poblaciones rurales era un gran sacrificio ir a la escuela. A otros los recuerdo trepando en el tren para poder descansar un poco y recorrer una parte del trayecto. La escuela estaba muy cercana a las vías del ferrocarril y cercana a la estación. Acámbaro fue principal centro ferrocarrilero por muchos años en México. Ahí se reparaban locomotoras, se arreglaban los carros. Un gran talento, hasta se hacían locomotoras en los tiempos de antes, la Fidelita, ¿no? Hay una historia preciosa detrás de todo eso. Pero lo que quiero detallar con ustedes es que la vida en las poblaciones de provincia era más callada, había pues menos población económicamente activa. Por ejemplo, en Acámbaro la mayoría de la gente se dedicaba a la producción de pan y se repartía pan en todo el estado y todavía se hace. Muchos compañeros, hijos de agricultores, yo también lo soy, y gente muy buena. Y luego una cosa muy interesante, todavía no estaba muy poblado alrededor de la escuela y enfrente había un plantío de hortalizas. Y cuando era temporada de rábanos, no faltaba quien se llevaba el salero y unos limones. Y lavábamos bien los rábanos, los cortábamos, les poníamos sal y limón. ¿Y cómo disfrutábamos todo eso? Pues chamacos de 13 años, todo se le hacía fácil a uno, pero muchos de ellos ya en su memoria, en su cabeza, tenían los consejos de padres y abuelos, en el sentido de que, hijo, si en México no vamos a encontrar qué hacer, vámonos al norte. Y muchos se venían al norte y se siguen viniendo. Y es muy triste. Yo recuerdo en aquellas épocas estaba de presidente José López Portillo
precisamente cuando yo estaba en la secundaria fue candidato. Y nos llevaron a toda la escuela a un acto de campaña y teníamos que estar ahí en el sol hasta que el señor llegara y se fuera. Y el señor nomás tuvo 25, 30 minutos y se fue, y nosotros ya habíamos estado 6 horas en el sol esperándole. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que tristemente los políticos en México ven a los estudiantes, a los sectores obreros, al sector campesino y a toda la gente como una herramienta, como un escalón para llegar a donde quieren los políticos. Nunca les interesaron las necesidades. Por ejemplo, yo iba muy impresionado, pues voy a ver a un candidato a la presidencia del PRI, José López Portillo, y sí lo vi a lo lejos, y me llamó la atención su personalidad, ¿por qué no? Y su esposa muy guapa, muy arreglada, toda la gente que le acompañaba, pues como priista, le acompañaba el gobernador del estado, también de extracción priista, pero nunca en el acto fueron para decir, a ver, queremos escuchar sus necesidades. La gente que podía se acercaba y a los guaruras, no podían llegar más cerca, y ya les daban un sobre con una carta pidiendo una medicina para un familiar enfermo, pidiendo ayuda para arreglar un tractor y seguir cultivando sus tierras. De allí a otras cosas, nunca se vieron más situaciones en el sentido claro de que los políticos dejaran ver su interés hacia la población. Eso nunca se vio y marcó mi vida. Me entristeció demasiado. Ahora, a mí me gusta mucho la medicina, me gusta mucho la fisiología, el funcionamiento de los órganos, pero paralelamente a eso me gusta demasiado la fotografía, cómo funcionan las cámaras, cómo se revelan las fotos, y hay toda una historia detrás de esto. Yo le mandé una carta a la Kodak en Nueva York pidiendo, pidiendo más información de cómo hacer mis fotos, porque mi mamá me había regalado una cámara vieja, una Brownie Fiesta, y yo quería aprender más. La carta se fue, yo tenía 12 años, 11 años, todavía no terminaba la primaria. Y como 3 meses después, 5 meses después, me llama mi papá y me dice, oye, tienes una carta certificada, tienes que venir a firmarle al cartero. Y ya fui y le firmé y era un paquete muy bien cerrado, venía de Estados Unidos y todavía los tengo, eran 2 libros. Cómo tomar y revelar buenas fotos y cómo filmar películas caseras. Parece mentira, eso marcó mi vida. Leí como 3 veces cada libro en español. Aprendí a usar los productos Kodak, que por cierto, cuando George Eastman creó su marca Kodak, él dijo, estoy haciendo algo que va a ser utilizado mundialmente. Tengo que ponerle a mi marca un nombre que pueda ser pronunciado en todos los idiomas, y de ahí fue donde utilizó la palabra Kodak, que se pronuncia igual en alemán, en español, inglés, etc. Pero lo más importante es que me dediqué a los medios motivado porque me gusta la fotografía, motivado porque no tolero las injusticias, y siempre pensando en aquellos compañeros que venían o vienen a dar su vida a los campos de cultivo, y ellos me platicaban cómo su papá y su mamá y sus abuelos
Todos se quedaban con una hermana en México, ahí crecían y la hermana mayor era quien recibía la remesa, compraba la comida, les ayudaba en todo, y si podían y tenían documentos, en diciembre venían a pasar la Navidad y en febrero nuevamente todos de regreso en caravana. Pero era muy curioso ver cómo toda esta gente que hace un gran esfuerzo son víctimas de todo, de la explotación, desde que salían del pueblo para poder conseguir la cartilla del Servicio Militar Nacional, el acta de nacimiento, llevar documentos que les ayudaran, pues posiblemente en una pasada, a arreglar una visa, a conseguir un pasaporte. Había otros que se pasaban por el monte, otros les prestaban los documentos de otro y como no había datos biométricos ni nada, pues veían que se parecía, pásale. Los americanos nos ven a los mexicanos como nosotros vemos a los asiáticos, muy parecidos a todos. Y como hay muchas filas en la frontera, no se van a poner a pesarlos ni a medirlos qué tan altos son, ni esto ni lo otro. Pásale y punto. Y como ya saben que los mexicanos venimos a trabajar, pues no hay inconveniente. La mano de obra más barata y más rápida. ¿Dónde se lo consiguen? Aquí en Georgia ya han hecho experimentos de llevar a los terrenos agrícolas gente de otras nacionalidades y no les ha funcionado, solo los mexicanos, para que lo tengan muy en cuenta. De hecho, los mexicanos, gracias a Dios yo pues estudié una carrera, pero los mexicanos se ubican mucho entre la construcción, la jardinería, los trabajos de cocina, los trabajos de bodega. Pero regresando a esa etapa, pues yo siempre pensaba en ellos, cómo los veía hacer un sacrificio. Y la clase a la que más le ponían atención era la de inglés. Porque me decían, no, Frank, es que yo me voy al otro lado, yo me voy al norte. Y sí, todos se venían a trabajar, a buscar el sueño americano. Les estoy hablando de finales de los 70s. Ya desde entonces estaba muy desgastada la credibilidad de nuestros políticos. Y ahora, tiempos contemporáneos, parece que no se ha avanzado. Seguimos estancados en una misma retórica y en una misma teoría política. Cambian los años, cambian los personajes, pero todos llevan la misma vía, el mismo antecedente de haber pasado por la misma calle. Todos son priistas, o prianistas, o primorosos, o con tantos nombres que les dan ahora, con tanto partido satélite, que dices, no es posible. Yo me quedo muy admirado de ver cómo en Estados Unidos mis compañeros me mandaban fotos de sus papás trabajando en las carreteras y me mostraban la foto de la carretera cuando empezaban recién llegados en febrero, marzo, y luego otra foto panorámica con ellos ahí en primer plano de cuando se venían a pasar unos días a Guanajuato. Era increíble el avance. Y muchos con pico y pala, pese a que tienen gran cantidad de maquinaria, todavía existen trabajos en los que se necesita la gente de pico y pala. En la agricultura hay mucha maquinaria, pero todavía se necesitan las fresas, las frambuesas, los berries que les llaman todos, ser cultivados a mano. Igual la cebolla, infinidad de cosas. Nuestro socio editorial, doctor Jesse Romero, director del Isaac Project, del Southern Baptist Convention, nos va a hablar hoy cómo va la migración, pero yo quiero dar un antecedente. A estas alturas hay más de 1 millón de migrantes
esperando en ciudades fronterizas una audiencia para una audiencia con un juez federal de inmigración. Solo hay 270 jueces y antes de la pandemia ya había atrasados otros 1,5 millones de gentes, más este millón. Ahora, en México están engañando a los haitianos y a los hondureños. Les ofrecen la ciudadanía mexicana o que se casen, pero ellos no quitan el dedo del renglón de venirse a vivir el sueño americano. ¡Ey! Una alerta muy importante. Si se hacen ciudadanos americanos, es un orgullo. Yo soy mexicano-americano y tengo las dos nacionalidades legalmente. Pero esos haitianos, esos hondureños, esos guatemaltecos que se hacen mexicanos, al momento de llegar a pedir una audiencia con el juez de migración, lo primero que les va a decir, para que no se sientan mal, es: déjenme sus papeles, su solicitud y váyase a esperar. Ellos no van a querer discutir, pero lo cierto es que Estados Unidos mide sus cuotas de inmigrantes por nacionalidad. Y los que más sabemos somos mexicanos, americanos, o sea, ya naturalizados o que nacieron acá, pues somos casi 50 millones, más 16 millones de indocumentados, más otros millones que nos cruzó la frontera, o sea, ellos no se hicieron americanos por decisión, la frontera la movieron, que son los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, y bueno, ¿para qué les sigo? Entonces, lo que quiere Estados Unidos para ser igual, equitativo, es dar oportunidad a nacionalidades de países más pequeños, con más pobreza, que lo solicitan, como Bangladesh, etcétera, etcétera, o como los afganos que estuvieron ayudando a las tropas norteamericanas durante su estadía de 21 años en Afganistán. Eso se ha vuelto muy polémico. Todas las iglesias están abriéndoles las puertas, ayudando a todas esas familias afganas. Encantado, qué bueno. Yo ya fui a regalar un horno usado para que una familia pues empezara a amueblar su casa, porque llegan sin nada, ustedes los vieron, tratando hasta de treparse en los aviones así abrazados a ver si llegaban. Entonces, mi recomendación de esta charla de hoy es: si usted ve la situación en México, hay que entender a los migrantes, no es fácil. Yo soy inmigrante y créanme que también me costó trabajo. Fui a la escuela en Estados Unidos, pero hay que aprender muchas cosas. Hay que entender el sistema de vida, hay que entender las reglas, hay que respetar las leyes, el idioma y las costumbres. Mi padre, como si viera el futuro, él era muy aficionado a leer. Le encantaba leer los periódicos y las revistas de política y me decía: mira, hijo, por lo que he aprendido de los norteamericanos, un gran admirador de John F. Kennedy, me decía: a los gringos no hay que mentirles, no hay que robarles, y creo que ellos te van a respetar mucho en su vida. ¿Qué lección tan valiosa me dio mi padre? Lo he aplicado durante los 32 años que llevo viviendo en Estados Unidos. No les miento, no les robo y respeto a todos. No solamente americanos, de todos los sabores y colores, no me importa. Los trato igual, con el mismo respeto. Aunque a veces hay unos que se pasan de listos y lo insultan a uno, curiosamente a veces son nuestros mismos paisanos que saben el idioma, pero yo lo que veo es que andan desesperados. Ellos luchan contra muchos factores adversos. Entonces hay que ayudarnos, no hay que atacarnos.
Número 1. Número 2, siempre encomendar a Dios esta oportunidad de vivir en este gran país. Curiosamente, hoy hace el presidente Joe Biden patente junto con Alejandro Mayorkas, lo cual me da mucho gusto. Hoy hacen patente ya una iniciativa de detener las redadas en centros de trabajo para migrantes indocumentados. O sea, esto significa que si usted está trabajando en una carretera, en una fábrica, ya no va a llegar migración a flanquear el edificio y detenerlos a todos. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que va a ayudar mucho a la economía. Aunque lamentablemente la iniciativa tiene algunos aspectos que dicen que van a aumentar las multas contra los empleadores. A ver si no sale contraproducente. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo, vamos a pensar más en esto. Pero yo lo que he estado viendo y que quiero hacer hincapié antes de pasar con el doctor Jesse Romero, que es muy instruido, es un doctor en lingüística, catedrático de la universidad y muy preparado. Está llevando en este momento un curso con el Departamento de Justicia para conocer los métodos para asesorar inmigrantes y que no caigan en manos de notarios, pseudoabogados, líderes comunitarios que les dicen que ellos les van a llenar las formas y los estafan. Y muchas veces les llenan la forma equivocada y resulta más contraproducente. Les voy a narrar una experiencia. Alguien que quiero mucho empezó a llorar, estábamos cenando. Y me preocupé. Al preguntarle cuál era el motivo del llanto, qué había hecho yo mal, fue lo primero que pensé, porque uno como hombre siempre comete errores, hay que ser honestos con uno mismo y con los demás. Me dice, no, hoy fue una señora muy linda a mi oficina. Estaba ya muy contenta porque tenía su permiso de trabajo. Fueron con tal firma de abogados, no la puedo decir, aquí en Atlanta, y les arreglaron los papeles temporalmente, les consiguieron un permiso de trabajo de 2 años a los 2 y después les fueron notificando de los procesos siguientes. La señora fue a esta oficina a preguntar y a pedir ayuda y pues mi esposa tuvo la oportunidad de platicar con ella y la señora se suelta en llanto y dice, mire, me pasó lo siguiente, fui con los abogados, me hicieron llenar unas formas para arreglar mi situación migratoria y le llegó el permiso de trabajo a mi esposo, me llegó a mí, sacamos seguro social, seguro del carro, tuvimos a un hijo, etc. Y 2 años después me llama el abogado solo a mí para firmar unos papeles. ¿Y qué creen que sucede? El abogado le dice, bueno señora, es que la forma que usted llenó hace 2 años era de abuso doméstico contra su esposo. Usted fue víctima de abuso doméstico. Y la pobre señora, oiga, por favor, no me haga eso. Mi esposo es el que me ayuda con mi nene y esto y lo otro. Arregla todo el carro. Él arregla las cosas. Él me transporta. Le dice el abogado, lo siento mucho. Pero fue la única manera más fácil de arreglarle papeles. ¿Qué tipo tan vil y tan malo? No digo lo que siento porque no quiero ofender a mi audiencia, pero así sucedió. Y eso sucede a diario en todos los Estados Unidos. A veces los mismos abogados son los más ruines, los más perversos para ayudar a la gente. Los abogados y los médicos, eso yo lo aprendí de mi padre, te venden el miedo para tenerte espantado y estarte sacando el dinero.
No, necesitamos otra consulta, regrésese en tanto tiempo. Yo tenía un amigo abogado, que por cierto ya no he platicado con él, venezolano, americano, que quedó frustrado del sistema legal. Ahora trabaja con su esposa, que es doctora, de recepcionista y manejando la documentación y los cobros, y es egresado de la Universidad de Massachusetts. Giovanni, un tipo muy inteligente, y me dice: mira, Francisco, quedé asqueado de trabajar para firmas de abogados. Llegaba el abogado como por febrero a la oficina, no había ido desde el Halloween y se paraba como por febrero, el día del amor y la amistad. Nosotros estábamos ahí atendiendo esto y lo otro, y me decía: mira, Giovanni, búscate unos 500 expedientes de gente que esté empezando el trámite. Los citas, les dices que se traigan $500 cada uno. Les haces una forma en inglés que diga, pues, que migración y que el proceso y esto y lo otro, y les haces una cita cada uno a la mayor celeridad. 500 personas a $500, hágale número. A ver, voy a sacar aquí mi calculadora para no quedarme con las dudas, porque ya no soy tan bueno para hacer matemáticas mentalmente. Pero son 500 personas por $500, eran $250,000 en 3 o 2 semanas. Y lo que tiene Latino es que pagan la mayoría en efectivo, o sea, dólares limpios, constantes y sonantes, que no pagan con documento ni con tarjeta y no hay que declararlos al IRS. Entonces, la gente iba muy emocionada, firmaba el papel, le pagaba los $500 y les decía: bueno, este es parte del proceso, después le vamos a llamar para decirle cómo vamos. La gente lo tomaba muy normal, pobrecitos. Y el abogado le decía al equipo legal: bueno, todos se ganaron un bono de $100 por ayudar fuerte en este proyecto. Y nos vemos en mayo, empezando el verano. Yo me voy a un crucero a las Islas Vírgenes y de allí me voy a otro crucero con mi familia a Grecia. Se quedaba mi amigo: no es posible. ¡Qué barbaridad! El tipo vivía como rey. Y luego, para colmo de males, ves la foto de la firma legal en los mejores periódicos en español y escuchas el anuncio en la radio. Es triste. Yo por eso dedico este programa, Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, para hablarles de cosas que no va a escuchar en ningún otro medio. Por eso estamos aquí, porque queremos que tengan cuidado con los engaños. Ahorita que vean al doctor Romero, lo buscan en el internet, buscan el Isaac Project, ahí está su correo electrónico, sus redes sociales, y le pueden hacer preguntas directamente para que no te engañen y no te roben el dinero. Hubo un abogado guatemalteco americano que tuvo que irse de la ciudad de tantas acusaciones de corrupción, siendo que se volvió muy popular, pero hacía ese tipo de prácticas engañosas para los inmigrantes, algo que no se debe de hacer. Yo le pido a los abogados que sean honestos. No todos los abogados son honestos con la gente. Como les dije, les venden miedo. Y lamentablemente la condición de indocumentado, de tener una familia que uno quiere proteger, a muchas veces les hace caer en las garras. Ahora inmigración tiene cosas muy buenas, tiene en su sitio de internet todas las formas en español, en otros idiomas,
Y tiene fields, o sea, tabs ahí en la página con consejos y asesoría y hasta videos de cómo llenar un caso, cómo seguir un caso. Síganlo antes de caer en las garras de un abogado. Me quedan 40 segundos y los invito a ver al profesor Jesse Romero, director del Isaac Project, del Baptist Southern Convention y catedrático de la Universidad de Texas. Muchas gracias. Adelante, Jesse, te escuchamos. Gracias, Frank. Con el placer de saludarte una semana más y traer un reporte sobre asuntos de migración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. En esta semana se reportó, de acuerdo a números de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que el número de intentos de cruce ilegal solamente de mexicanos a los Estados Unidos está ahora en niveles que no se habían visto desde la crisis financiera del año 2008. En lo que va del año fiscal, que va de octubre del año pasado a septiembre hubo un total de 608,037 encuentros registrados por la patrulla fronteriza. Hay que tomar en cuenta que estos números no incluyen a los reincidentes, lo cual quiere decir que muchos, un número muy alto de estos inmigrantes con los cuales la patrulla fronteriza tiene un encuentro, terminan siendo deportados e intentan regresar en repetidas ocasiones, ¿no? Así que esto llama mucho la atención, por supuesto, en cuanto a la deportación de mexicanos y a la deportación de otros migrantes, porque también en otra serie de números y reportes que salieron esta semana de la misma Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pues se reportó que también va más de 1.7 millones de arrestos de migrantes en la frontera con México. Estadísticas que resultan sorprendentes. El sector donde se registraron más arrestos fue en el del Valle del Río Grande de Texas, con 549,000, seguido del sector del Río, Texas, acá en la frontera con Coahuila, con 259,000. La misma cosa, muchos de estos inmigrantes son reincidentes, así que en estos números se incluye a inmigrantes que han tratado de cruzar en repetidas ocasiones. Recibimos ayer una información de parte del grupo de pastores bautistas que hacen su ministerio desde el Golfo de México prácticamente hasta el Océano Pacífico, auspiciados por Fellowship Southwest, una organización bautista muy progresista y muy compasiva y muy ecuménica. Oímos ayer un reporte de parte de algunos de los pastores en los que decían que se prepara una caravana de cerca de 33,000 inmigrantes que están en estos momentos congregándose en el sur de México. Ahora, un dato interesante, que es precisamente lo que quizá haga que esto no salga todavía en los medios informativos, es que al parecer no hay planes de que esta caravana salga como un ente en conjunto y vayan todos hacia el norte de México. De hecho, se reportó que ya habían salido 13,000.
y como sabemos que hay bloqueos e impedimentos a lo largo del camino por parte de la Guardia Nacional y del gobierno mexicano, pues probablemente esto se trata ya de una nueva forma de emigrar en grupos más compactos, más pequeños, siguiendo no rutas tradicionales, tratando de evadir todos estos bloqueos y todos estos impedimentos. Pero ese fue el número que se reportó, 33,000 migrantes que están preparándose. Ya salió un contingente, van a seguir saliendo, vienen todos hacia acá. Se ha reportado también que en la ciudad de Monterrey ya las caravanas de migrantes haitianos que han llegado hasta Monterrey están solicitando asilo, están buscando quedarse en la ciudad de Monterrey. Esto va a ser interesantísimo de darle seguimiento, precisamente porque desde el punto de vista demográfico prácticamente no hay población africana en el norte de México, especialmente en el estado de Nuevo León. Así que esto va a darle una conformación muy interesante a la demografía de la bella ciudad de Monterrey, que ya se había visto un tanto alterada por la llegada de muchos inmigrantes coreanos que venían a trabajar con las plantas de automóviles que se han instalado en la ciudad de Monterrey. Así que influjo coreano, influjo haitiano, se ve muy interesante el asunto desde el punto de vista demográfico. Y la última noticia que queremos reportar va un poquito de la mano con lo que habíamos dicho la semana pasada al respecto de que ya hay más de 1 millón de casos que están atorados en las cortes de inmigración y solamente hay menos de 300 jueces de inmigración, así que es prácticamente imposible desfogar o desahogar todos estos casos en un tiempo razonablemente corto. Es probable que encontremos vida en otro planeta antes de que se puedan desahogar estos casos, y esto por supuesto subraya el quebrantamiento del sistema migratorio. Ayer nos enteramos de que las organizaciones como nosotros, que buscan ayudar a los inmigrantes ofreciendo servicios legales a bajo costo, pues tenemos que solicitar la renovación de nuestros reconocimientos y acreditaciones. Ayer nos enteramos de que este proceso ahora se está tardando 1 año, lo cual es increíble. Y también nos enteramos de que hay 687 organizaciones que están en lista de espera, están en una larga cola en la Oficina de Acceso a Programas Legales, que se llama OLAP. Es por medio de ellos que se piden esos reconocimientos, las agencias sin fines de lucro, y ahora resulta que quien quiera hacer esto pues va a tener que esperar un largo tiempo. Estas son noticias muy tristes, ¿no? y que nos toman muy de sorpresa. Bueno, pues este es nuestro reporte esta semana. Recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder resolver los problemas de este mundo. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.